autorización en su caso al señor presidente municipal, secretario del ayuntamiento y síndico municipal para que en nombre y representación del ayuntamiento celebre el contrato de concesión de un bien del dominio público del municipio de Cajeme con la empresa Club de Béisbol Obregón SASB para el uso, explotación y conservación y mantenimiento del estadio de béisbol. Con la empresa Club de Béisbol Obregón SASB, institución que cuenta con décadas de experiencia dentro del béisbol profesional y que sin duda tiene la capacidad suficiente para hacer el mejor uso del inmueble correcto. Cabe mencionar que el plazo propuesto, el contrato título de concesión, es como normalmente se hace, de 30 años y con las condiciones que se establecen en el libro de manera detallada y que se les hizo llegar oportunamente en el anexo. En este punto me voy a permitir leer el posicionamiento del Partido Acción Nacional en relación al contrato de concesión del estadio de béisbol ubicado al norte de la ciudad, que no tiene nombre. Los regidores del Partido Acción Nacional estamos convencidos de que el deporte es de suma importancia para el desarrollo físico y mental del ser humano y que la disciplina, como el béisbol, para la afición de los cajemenses es un área de esparcimiento sano, pero también es parte de la cultura y promoción de nuestra ciudad, tanto en lo económico como en la competitividad del municipio. Sin embargo, queremos destacar y dejar muy en claro que nuestro posicionamiento será en contra de las condiciones en que se plantea el contrato de concesión del nuevo estadio de béisbol al Club Yaquis. Y a continuación exponemos los siguientes argumentos y propuestas a su vez. De origen, se inició invirtiendo recursos públicos federales en un terreno privado. En el otro punto consideramos que las ganancias que obtiene el Club Yaquis por cada temporada son cuantiosas y nos resulta demasiado baja la cantidad de 5 millones de pesos establecida por concepto de derechos de concesión. En este caso, de ser aprobado ante el Pleno de este Cabildo, solicitamos que en la cláusula 17ª se ingrese directamente el monto de los 5 millones de pesos a tesorería del ayuntamiento, no en especie como lo establece el contrato, eliminando la cláusula 18ª de 1 millón de pesos en boletaje para bleachers a repartir por el DIF, ya que esta institución tan noble tiene labores más importantes que la de andar repartiendo boletos de béisbol a la gente más necesitada. Y el 1 millón de pesos de publicidad y a la cabina asignada para personal del ayuntamiento, por ese concepto también lo solicitamos. Que la comercialización del nombre del estadio sea en beneficio del ayuntamiento por 30 años y no por 10 años como se pretende en el contrato según la cláusula 19ª. En el otro punto, no permitir publicidad electoral de representantes populares o de partidos políticos dentro del estadio de béisbol y áreas aledañas, y que a su vez el aprovechamiento por concepto de estacionamiento sea a favor del DIF municipal. Estos son algunos de los argumentos y algunas propuestas del Partido Acción Nacional a los que complementan nuestros compañeros aquí presentes. Muchas gracias. Aquí en lo que viene siendo el incremento que se plantea anual, lo están sujetando a lo que viene siendo el impuesto predial y sus variantes. La propuesta que yo hago que sea al índice nacional de precios del consumidor para que éste tenga un incremento real, algo que sea tangible para el municipio. Aparte, me surgen otras preguntas. ¿Por qué se está concesionando en este momento sin estar terminada la obra al 100%? La otra es los recursos que la federación envió no son para el total de la obra. O sea, quiero que me contesten si cuando se licitó, se hizo la licitación para la construcción del estadio, si la federación acordó el pago total de la obra, porque ahorita como no la veo concluida en lo referente a lo que vienen siendo los estacionamientos, no está terminado todas esas áreas y ya se está concesionando. La otra, ¿vale? La otra es cuál fue el estudio costo-beneficio que realizó la pasada administración para la construcción del estadio de béisbol. Tengo algunas referencias
de que el costo-beneficio era que iba a ser administrado por una paramunicipal, que en este caso sería el Instituto del Deporte, para que este ayuntamiento tuviera una ganancia sustancial que pudiera apoyar al gasto público. Sin embargo, pues estoy viendo ahorita que va a ser una concesión a 30 años, que es el tope que marca la ley. ¿Por qué no a menos años? ¿Por qué no a menos años? ¿Por qué concesionarlo, como les decía, sin estar terminado? ¿Por qué si se maneja en el clausulado, que es un bien del dominio público, ya se boletinó, tienen el boletín donde ya se publicó de que es un bien del dominio público, antes de tomarlo como un bien, un inmueble de dominio público aquí? Esas serían mis preguntas con respecto a este tema, que se aclare nada más en cuanto a por qué se está concesionando así, sin terminarlo por completo. No queda claro lo de los 5 millones de pesos, nos mandan unos anexos, pero no se dice los anexos. Por ejemplo, en el boletaje no se dice cómo se van a repartir, a quién se los van a repartir, se le destinan al DIF. Yo hubiera sido de la idea, opinión muy personal, que fuera o a cultura, que están interrelacionados con las escuelas para fomentar el deporte, o bien el Instituto del Deporte, que todavía le veo más viabilidad. Pero aparte, o sea, los anexos, como siempre, alcalde, al igual que lo de TECNET, no hay anexos, pero se entregan un día antes. Los anexos no justifican los puntos ni a dónde se destinan, cómo van a ingresarlos a la ley de ingresos, esos 5 millones de pesos, y cómo van a justificar su ingreso en la misma ley también, si ya aprobamos la ley de ingresos. Sería todo. Gracias. Muy bien. Adelante, Joaquín Fernández. Permiso, ahí con el tema este del estadio, había la inquietud, del tema de los ingresos, y un punto que se debe de considerar, que se debe de apartar ahí del tema de concesión, es que lo que es por el tema de ingresos, la misma ley de ingresos te marca cuando hay espectáculos. Entonces se considera como espectáculo, cosa que se le va a estar pudiendo cobrar por el tema de los taxes, impuestos. Ahí en el tema de la concesión no lo define tal cual, pero apegándonos a la ley, que no se puede estar por encima de la ley de ingresos, pues es un tema que al mismo concesionario se le va a estar cobrando. Yo lo señalo porque no lo dice tal cual ley de concesión, pero no necesitas especificarlo en la concesión para que se aplique algo que tenga que ver con lo que está marcando la ley. Por lo que sí pide también aceptado en el acta, que pues, se va a estar considerando también ese tema de lo que es la ley de ingresos, ese concepto, por lo que corresponde al acto o a la taquilla, el impuesto que se le paga a los. Es correcta la observación. En la cláusula de la séptima, la voy a leer para llegar al punto y hacer el cuestionamiento. Dice: tome en cuenta las características del inmueble concesionario, se fija anualmente por concepto de derechos a cargo del concesionario la cantidad de 5 millones de pesos. Estos derechos se actualizarán anualmente en base variable del promedio predial, que ahí sugería yo que fuera al índice de precios, ¿no? Pero también dice: los derechos señalados en esta cláusula comprenden el pago de todo tipo de contribuciones e impuestos municipales que se generen. Quiere decir que no van a entrar íntegramente esos 3 millones de pesos, sino que de ahí mismo también se van a pagar los impuestos, porque dice que quedan a cargo de esos derechos, el pago de los impuestos, y no está aclarando tampoco qué tipo de impuestos. Ahorita mencionaba Joaquín del impuesto sobre el boletaje. Creo que nos faltó muchísima información en cuanto a los 3 puntos, los anexos, en donde se especificara, vaya la redundancia, específicamente qué tipo de impuestos son, cómo se va a manejar el boletaje, cómo se va a manejar la publicidad, en qué términos, y no viene absolutamente nada de esto, alcalde. Muy bien, regidora. Normalmente eso se hace a través de acuerdos directamente con el ayuntamiento.
incluso en la concesión del Tomás Cruz Gaitán Sierra, incluso en cada administración, incluso en la que participamos usted y yo. Ahorita el regidor Armendáriz fue muy claro en ese aspecto y lo dijo claramente cómo está ya regulado por una marco legal ese tema. Los anexos nada más, alcalde, que los mencionan como tal aquí, mencionan que hay anexos, pero los anexos, pues simplemente no llegaron los anexos. Sí, pero hay un marco legal que rige todo este tema. Entiendo que hay un marco legal, como también entiendo que si se nos convoca a una sesión de cabildo se tienen que respetar los puntos y se tiene que también anexar toda la información que contempla el punto. Y si el punto, pues si el contrato habla de que hay anexos en 3 puntos, pues lo mínimo era que tuviéramos que tener esos anexos, nada más por forma, no tanto por marco legal. Suficientemente discutido, en este momento someto a votación este punto y quienes estén por la afirmativa síganse manifestando levantando el dedo. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Aprobado por mayoría calificada.